Estás bien. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos. Bueno, saludamos a nuestros amigos y aliados del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui y al Centro de Formación y Educación Académica en Gadis, CEFAE. Estamos en este momento con el pastor Emmanuel Canahuacán, es amigo de esta casa, escritor de varios libros, de verdad que me deleito, siempre que lo escucho, que conversamos, me deleito con sus conversaciones. Pastor, fíjese usted una cosa, en las sinagogas nacen prácticamente a raíz del fariseísmo, porque esas eran las primeras escuelas, y en la sinagoga había un espacio que lo llamaban la cátedra de Moisés. ¿Pudiera explicarle un poquito a nuestra audiencia por qué son términos que aún nosotros estamos usando, espacios, y todavía nosotros utilizamos en nuestras universidades, en nuestros colegios y aún en nuestro día a día utilizamos términos que vienen de allí? ¿Qué era la cátedra de Moisés, pastor? Fíjate, tengo que remontarme un poco hacia atrás históricamente, ¿no? Cuando el Señor le habla a Abraham en el capítulo 12, la Biblia lo menciona, que es prácticamente el libro de historia de Israel y a su vez también su propia constitución. Ahí en el capítulo 12 del libro de Génesis, él establece el llamado que le hace a Abraham, que básicamente es considerado por los hebreos como su padre. Es el padre, pues el padre de la fe y el padre de la nación judía, considerado así por ellos mismos. Cuando el Señor le hace la promesa a Abraham, luego de 400 años, el Señor le dice, ellos van a estar esclavos. Luego el Señor, después de 400 años, cumple la promesa y levanta a un libertador llamado Moisés y saca a un pueblo que estaba esclavo, que no tenía nombre, ¿ok? Y lo ubica en una tierra que fue conocida como la tierra prometida. Ese término también se usa muchísimo, hasta hollywoodense es el día de hoy. Sí, Entonces, claramente. cuando ellos lo ubican, entonces se les da un nombre. Ahora no son un pueblo secuestrado, no es un pueblo oprimido, es el pueblo de Israel. Es una nación, ¿ok? Es un reino que Dios levanta. Pero como todo reino, como toda nación, necesita toda la estructura, ¿verdad? Vuelvo y le repito, una estructura política, una estructura social, una estructura económica, una estructura de salud, toda una estructura, todo lo que constituye un reino. Ahora bien, dentro de eso estaba lo que tú acabas de decir, los centros de formación para poder levantar una nación con características pertinentes a lo que el Señor había establecido. Y esos centros de formación fueron conocidos como sinagogas. ¿Ok? Lugares donde la gente no solo se iba a congregar, sino también iban a escuchar de las instrucciones que Dios había dejado a través de Moisés para que el pueblo pudiese formarse y lograrás ver a través de la Sagrada Escritura que dice, y estas instrucciones que yo te doy las repetirás y las volverás a repetir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cátedra de Moisés, nos estamos refiriendo de aquellas instrucciones que le dan forma y sentido al pueblo de Israel. Cuando los fariseos lograron rescatar, porque recuerda lo que te había dicho, que Antíoco Epifanes IV en el secuestro de Palestina, en el imperio Seleucida, ellos, una de las cosas que hicieron no solamente fue secuestrar a las personas, sino secuestrar el El pensamiento. pensamiento, sí. Cuando ellos secuestran el pensamiento, los fariseos están encargados de regresarle a los nuevos, a los nacientes, la costumbre, la cultura. Entonces, rescatan la idea central de las sinagogas, ¿ok? Y rescatan la cátedra de Moisés para enseñarles nuevamente a los hijos, a los que estaban en ese tiempo, y le mostraban todo lo que, no solamente las obras maravillosas que Dios había hecho, pero aquí hay que separar un poco también el término religioso Claro. del término social, cultural y político, porque se cree que nada más la cátedra de Moisés está basada en que, bueno, levante su mano, adore a Dios y hagan sacrificio, y ya no, habían 613 mandamientos que representaban instrucciones de conducta de vida que le daban forma, era la constitución que de ahí emanaban obviamente muchas otras cosas, ¿no? Como nuestra constitución, que es la principal, es la Carta Magna, pero se emana un código civil, un código penal, un código laboral, ¿ok?
Entonces, asimismo, los 613 mandamientos estipulados por Moisés, que Moisés le dio configuración, de ahí emanaron ciertos mandamientos adicionales, pero que formaban parte de la estructura política, social, económica del pueblo de Israel, de cómo ellos se debían conducir, no necesariamente el aspecto religioso. Esto lo rescataron ellos también en la sinagoga, en la cátedra de Moisés. Sí, entendiendo también que cátedra es cuando te refieres al espacio físico, es un inciso que voy a hacer, es una especie de trono o sillón que solo se sentaban los doctos de la ley. Los doctos de la ley. Los doctos de la ley, que eran los que transmitían aquella y transmitían lo que es la Constitución, pues lo que es el Pentateuco o la Torá de escritos por Moisés. Ahora bien, ¿no crees tú, esto ya es pudiéramos llamar una especulación, ¿no crees tú que los fariseos crearon ciertas brechas legales o brechas jurídicas al ellos querer implementar tradiciones que no estaban escritas en la Torá? Mira, te voy a nombrar tres que se convirtieron en lo que se conoce en el derecho como derecho consuetudinario, que es el derecho de la costumbre, y que después terminan convirtiéndose en ley, y que nadie sabe de dónde emanó, pues nadie sabe de dónde vino. Una de esas lo acabas de decir tú. O sea, nunca Moisés se sentó en un trono, en un lugar alto para él poder enseñar, y por eso es que tú ves que Cristo, emulando esta conducta, su trono fue la cúspide de un monte, pero él no se sentó así, dice que se sentó sobre sus propias piernas, ok, se sentó, nunca pidió un lugar alto para poder enseñar y para poder instruir a otros. Y si tú te das cuenta, eso es la conducta posicional que el día de hoy incluso la Iglesia Católica tergiversó y lo llevó hasta un nivel de un sincretismo tan elevado que ya está el papado, ya sabe que hay una pirámide, Sí, hay una línea que para poder llegar, bueno, es precisamente porque cada vez elevaron un poco más el nivel del trono, o sea, era una silla que subía cada metro tras metro, y ellos, entonces, por eso es que Pablo dice, fariseo de fariseos, todavía le quedaba esa pizca, ¿no? Esa pizca de querer decir, no soy como cualquiera, no soy cualquier fariseo, soy fariseo de fariseo que aprendió a los pies de Gamaliel, o sea, todavía, aunque después dijo que lo tenía por basura, igual dejó la cuñita ahí, pues. Bueno, de verdad que este es un tema bastante interesante, pastor, y es bueno que nosotros lo llevemos a las comunidades, porque a veces le decimos fariseos a las personas queriendo generar un insulto, no sabiendo la raíz realmente de dónde viene y por qué se dobló esa buena intención. Pero vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Ya regresa